Bueno, el mensaje de hoy tiene que ver con amar a Dios o temer a Dios. No sé si va a haber diapositivas, tal vez sí, tal vez no. Pero les cuento que este mensaje surgió porque justamente alguien me preguntó en la semana acerca de algunos pasajes que dicen que hay que amar a Dios y otros que hay que temerle, y como se producía cierta confusión. Entonces, iba a mandar un mensaje por escrito, pero pensé, bueno, ya que estaba escribiendo, podría ser el sermón de hoy. Entonces, quería empezar leyendo dos salmos. Sería la próxima diapositiva. Qué bueno que está diapositiva. A ver si aparece. Que son dos salmos unidos por la frase espera Israel en el Señor. Pero no están apareciendo esos salmos todavía. Van a aparecer. Pero por mientras, si tienen Biblias, estoy leyendo en el Salmo 130 y el Salmo 131. Y son dos salmos que pasan de una situación de angustia a una situación de alivio, de confianza. Aparecieron, qué bueno. Voy a leerlos. Desde lo más profundo, oh Señor, he clamado a ti. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mis súplicas. Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? O literalmente, ¿quién podría estar de pie? Pero en ti hay perdón para que seas temido. Espero en el Señor, en Él espera mi alma, y en su palabra tengo mi esperanza. Mi alma espera al Señor, más que los centinelas a la mañana. Sí, más que los centinelas a la mañana, oh Israel, espera en el Señor, porque en Él hay misericordia, en Él hay abundante redención. Él redimirá a Israel de todas sus iniquidades. Esto es el primer salmo. Y el segundo, que viene a ser una respuesta a esta, es: Señor, mi corazón no es soberbio, ni mis ojos altivos. No ando tras las grandezas, ni en cosas demasiado difíciles para mí, sino que he calmado y acallado mi alma, como niño destetado en el regazo de su madre. Como niño destetado está mi alma dentro de mí. Espera, oh Señor, espera, oh Israel, en el Señor, desde ahora y para siempre. El primer salmo empieza con la angustia desde lo profundo del ser, una persona que clama a Dios. Y uno podría llegar a pensar en nosotros cuando estamos angustiados, a veces aparentemente por pecado, porque el salmista pregunta: si tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién podría permanecer? Está pensando que si Dios tomara en cuenta los pecados, ¿quién podría estar en pie? Pero en ti hay perdón para que seas temido. Entonces, esta frase, en ti hay perdón para que seas temido, creo que es la base, el fundamento de esta pregunta: si amamos a Dios o si tememos a Dios. Yo pienso que hay distintos momentos en la historia de Israel cuando Dios habló en Sinaí, como ese trueno, con terremotos. El pueblo tenía miedo y decía a Moisés: decile a Dios que te hable a vos, no a nosotros, porque si nos sigue escuchando, nos morimos. La respuesta de Dios a Moisés era: está bien, ojalá que siempre me teman y vivan. O sea, temor a Dios es algo que Dios quiere. Quiere que sepamos que nuestra vida, nuestra perdón depende de Él.
Por eso dice, en ti hay perdón para que seas temido. Entonces, el consejo es esperar en el Señor, meditar, pensar, esperar a que Él vuelva a reunirnos. Y pone el ejemplo del centinela que está esperando el alba. La gente que hace guardia de noche, que están esperando a que termine su turno para que vea el sol. Así debemos esperar al Señor, que Él nos escuche, que nos perdone, que nos renueve. Porque en Él hay misericordia. Él redimirá a Israel de todas sus iniquidades. Esta frase, Él redimirá a Israel de todas sus iniquidades, lo vamos a volver a mirar. Después de esperar en el Señor y aquietar el corazón, el salmista dice, Señor, mi corazón no es soberbio y ni mis ojos altivos, no ando tras las grandezas ni en cosas demasiado difíciles para mí, sino que he calmado y acallado mi alma. Antes el alma esperaba, en el Salmo 130, ahora el alma se ha calmado, se ha callado. Como niño destetado en el regazo de su madre, como niño destetado está mi alma dentro de mí. Espera, oh Señor, espera, oh Israel, en el Señor, desde ahora y para siempre. Yo creo que esta es la imagen de uno que se vuelve como niño. Cuando Jesús dijo que vamos como niños, confiar en el Señor, confiar en su perdón, confiar en su misericordia. Y de hecho, cuando el ángel se presenta a María, en Mateo 1, realmente en Mateo 1 se aparece a José, no María. María está en Lucas. Pero dice, le van a poner a nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Yo creo que el ángel está haciendo referencia a lo que vemos en este salmo. En el salmo, él iba a redimir a Israel de sus pecados. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, no estamos hablando de Israel, estamos hablando del pueblo de Dios, que es la iglesia. Y Él va a redimir a su pueblo de sus pecados. Por eso cuando nace Jesús, le pone por nombre Jesús, que significa Salvador, porque salva a su pueblo de sus pecados. De un pueblo que aprende a temer a Dios, sabiendo que en Dios hay redención. Cuando pensamos en esta frase, ante ti, Señor, ¿quién podría estar de pie? Lo van a encontrar, si en el Apocalipsis. En el Apocalipsis hay sellos que se abren y después del sexto sello encontramos el fin del mundo y los hombres piden que los montes caigan sobre ellos y dicen, porque ha llegado el día de la ira del Cordero, ¿y quién podrá estar de pie? Pensando que frente a Dios, cuando los juzga, ¿quién podrá estar de pie? En capítulo 7 está la respuesta. Hay una multitud enorme, incontable, frente al trono de Dios de pie. Se han lavado con la sangre del Cordero. Por eso pueden estar de pie, con confianza, frente al Señor. Son personas que han aprendido a esperar en el Señor, esperar en su perdón, a confiar en Él. Vamos a pensar en ese pueblo que Dios salva de sus pecados, que Jesús salva de sus pecados.
Al final de Mateo, Jesús habla de su autoridad. Dice que Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Termina con su autoridad diciendo, vayan a todas las naciones, háganlos mis discípulos, bautícenlos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he mandado a ustedes. Y estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Si volvemos a Mateo 1, le pusieron por nombre Jesús, porque salva a su pueblo de sus pecados. Ese mismo nombre de Jesús en Mateo es Dios con nosotros, Emmanuel. Empieza Mateo y termina con Dios con nosotros. Jesús dice, estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Entonces, hasta el fin del mundo, Él está con su pueblo para salvarlo. Una gran parte de esa salvación es en el bautismo. Es el primer paso. Nos salva en el bautismo de los pecados. Nos lava de los pecados con su sangre. Pero otra parte de ser salvados de sus pecados es aprender a obedecer. Con sus enseñanzas nos salva de acciones del pecado que cometemos y aprendemos a vivir de otra forma. Aprendemos a ser ese niño que descansa en Él, que confía en Él, que lo obedece. En Mateo 28 vemos que ese pueblo son las naciones. Jesús llama a su pueblo en Mateo mi iglesia, lo que en el Antiguo Testamento era mi congregación, el pueblo de Dios reunido. Voy a leer de Mateo 16, 15 a 17. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo?, le preguntó Jesús a sus apóstoles. Simón Pedro respondió, bien ahí, muy bien. Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Me gusta esta confesión de Pedro porque si lo comparamos con Mateo 7, 24 y 26, en ambos casos leemos de personas que construyen sobre la roca. Son los que reconocen la autoridad de Jesús. Y solamente 2 veces en el Evangelio encontramos esta idea de construir sobre la roca. Mateo 7, 24. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron las torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Esto es Mateo, al final del Sermón del Monte, y al final dice que todos los que escucharon se sorprendieron de cómo enseñaba Jesús, porque enseñaba con autoridad. La persona que reconoce la autoridad de Jesús como Hijo de Dios, como Mesías, el caso Pedro,
es el que construye sobre la roca. Si nosotros queremos construir nuestras vidas sobre una roca, la única roca, y ser confiados, y ser ese niño que ha quietado su alma y está descansando en el Señor, si queremos ser eso y vivir confiados y no con temores, vamos a aprender a obedecer. Recuerden que esto es la segunda parte de ser discípulos, bautizarse y aprender a obedecer lo que Cristo enseñó. Si leemos Mateo 5, 6 y 7, el Sermón del Monte, son enseñanzas de cómo ser discípulo de Jesús. Si queremos empezar a saber qué es lo que Él ordenó a los discípulos, qué es lo que ellos tenían que enseñar, a obedecer, sabiendo que a medida que estamos aprendiendo a obedecer, Él está con nosotros siempre hasta el fin del mundo. Y sabiendo que Él está con nosotros, porque hemos esperado en el Señor, estamos aprendiendo a obedecer, sabiendo que es así, vamos construyendo casas confiadas, fuertes. Pusimos el ejemplo de Pedro, que empezó a construir sobre la roca, reconociendo a Jesús como Señor. Pero si uno sigue leyendo, ¿qué pasó? Se opuso a Jesús, lo reprendió. Cuando Jesús habló de morir y resucitar, dice, no, el resto no te puede pasar. Pasó de un hombre sabio a un hombre insensato. Es ejemplo de ambos. Dejó de construir sobre la autoridad de Jesús, no la reconoció, la desafió. La idea de cargar con la cruz para resucitar no le gustaba. Y Jesús lo reprendió a él. Aléjate de mí, Satanás. Pensás como los hombres, no como Dios. Cuando nosotros aprendemos a vivir confiados, a entregar nuestras angustias, nuestros pecados a Dios, aprendemos a realmente vivir confiados. Quería leerles Mateo 10, 28 a 31. Gracias. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien, teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos, error de gramática, de ortografía. No se venden dos pajarillos por una monedita, y sin embargo, ninguno de ellos caerá a la tierra sin permitirlo el Padre. Y hasta los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. Así que no teman, ustedes valen más que muchos pajaritos. ¿Temer a Dios? Sí. Jesús lo ordena, temer a Dios. Pero confiando en Dios al mismo tiempo. Quería tratar de aclarar un poco el tema del miedo. Jesús cuenta una parábola, está en Lucas 12 y Mateo 25. Pero no voy a leerlo, voy a contarlo. Es una parábola de un hombre que va de viaje y deja a sus empleados plata para trabajar. El primero recibe una moneda, va y la entierra. El segundo recibe, creo que son 2, 3, bueno, lo hace multiplicar. Y el tercero, más todavía, vamos a decir 5 o 10 monedas. Son talentos, los talentos eran monedas, no son capacidades, pero los pone a trabajar. Entonces vuelve el rey, el administrador, y pide cuentas. Y el primero dice, tomé la moneda, la escondí porque yo tenía miedo. Tenía miedo.
sabía que sos un hombre muy duro. Por eso puse el dinero en la tierra. Ahí lo escondí. Entonces, ¿qué dice el rey? Si sabes que soy duro, ¿por qué no pusiste en el banco para que acumule intereses? Y da a lo que sí usaron su capacidad, su dinero, su capacidad, lo que fuese, sus oportunidades, los alabó y le dio más. Entonces, hay dos tipos de miedo o temor. Es una sola palabra en griego, pero tenemos dos conceptos. Y yo voy a usar la idea de temor a Dios y miedo. El miedo paraliza. El miedo paraliza que lo que pasó a este hombre que cavó la moneda, la enterró y no la usó. Cuando podía haberlo usado, aunque mínimamente sin trabajar, lo pone en el banco como lo de intereses, bueno, de hecho algo está haciendo lo mínimo. O sea, el miedo paraliza, el temor nos da energía. El temor de Dios da sobre que un ser eterno se vació a sí mismo, se hizo hombre para hacer nuestra propiciación. Y vamos a hablar de eso en un ratito. Pero para salvarnos. Entonces, cuando nos preguntamos, ¿tememos a Dios? Sí. Para tomar conciencia de quién es. Para tomar conciencia de que somos pecadores. ¿Amamos a Dios? Sí. Porque Él mismo recibe en la cruz la carga del pecado. Voy a leer del Apocalipsis 14. Es el siguiente. Gracias. Después vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio eterno para anunciarlo a los que moran en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, que decía a gran voz, teman a Dios y denle a él gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este evangelio eterno para las naciones empieza con la idea de temer a Dios, reconocerle por su poder. Después, si uno sigue leyendo el Apocalipsis, en el capítulo 15, hay un canto de los que han pasado y están en el cielo y están alabando a Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Oh Señor, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, porque todas las naciones y vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. Primero vemos el evangelio eterno. Teman a Dios, denle gloria, ha llegado la hora de su juicio, adoren. Y los que llegan al cielo, pero claro, ¿quién no lo va a hacer? Los que aceptan esa buena noticia, es como es normal decir, ¿quién no te temerá? ¿Quién no te glorificará? Porque solamente tú eres santo. Al tomar conciencia de la santidad de Dios, es imposible no querer temerle, glorificarle, adorarlo y reconocer que sus juicios son justos. Vamos a pasar a Juan, de Juan 1. Y Juan habla mucho del amor a Dios y es el que nos dice que el que echa fuera el miedo es el que ha madurado en el amor de Dios. Entonces quiero leer lo que está
Gracias. Me está haciendo, ahorrando todo el trabajo. Y este es el mensaje que hemos oído de él y les anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentirosos y su palabra no está en nosotros. Entonces, de esto quería sacar 3 conclusiones con respecto a andar en la luz. Andar en la luz no es lo mismo que nunca cometer pecados. Una vez piensa eso porque uno piensa, ando en la luz, pero sigo siendo pecador. La luz, ¿qué hace? Me muestra a Jesús, me muestra a Dios. ¿Y qué pasa cuando veo a Dios y a Jesús? Soy más consciente de mi pecado que antes, no menos. Me ilumina, me ayuda a ver dónde tengo que andar, dónde tengo que ir, pero al mismo tiempo me muestra cuando no lo hago. Yo creo que los cristianos somos más conscientes de los pecados que los que no lo somos. Después, la segunda condición de andar a la luz es tener comunión entre los hermanos. Tenemos comunión entre nosotros. Nuestra comunión, nuestra hermandad, no se basa en que nosotros somos buenas personas. Se basa en que somos personas que aceptamos la salvación, el perdón de Dios. Por eso tenemos unión entre nosotros, no por otros motivos. Debemos buscar llevarnos bien, debemos buscar lo mejor del hermano, apoyarlo en todo, pero nuestra unión, nuestra comunión, depende de que Cristo nos lava todo el pecado. La tercera condición que veo en esto es andar en la luz significa que la sangre de Cristo nos limpia todo pecado a medida que lo confesamos. La única solución del pecado es el perdón. Si alguna vez estás luchando con algún pecado, vas a estar luchando mucho tiempo, lo tenés que confesar a Dios, tenés que pedir perdón, no hay otra solución. La única solución es la sangre de Cristo. La única solución que tenemos todos nosotros cristianos es la sangre de Cristo. Eso es lo que nos da unión. Después quería pasar a Juan 4. Y esto es el nuevo pasaje que vamos a ver hoy. Gracias. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Cuando hablamos de ser nacido de Dios, está hablando del bautismo. Cuando nosotros nacemos de nuevo, es del agua y del Espíritu, porque nos damos cuenta de lo que Jesús hizo en la cruz para salvarnos. Entonces, ese amor de Dios hacia nosotros es lo que nos lleva a nacer de Dios. Versículo 8. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Bueno, esto relata el Evangelio, pero pensé que sería importante hablar de la palabra propiciación, que no es común, está solamente acá en Juan, está en Romanos 3:25, pero está mucho en el Antiguo Testamento como el propiciatorio. ¿Qué era propiciatorio? En el Antiguo Testamento, en el templo, en
había un lugar santísimo donde estaba el altar. La tapa del altar era el propiciatorio. Se llamaba así porque una vez al año el sumo sacerdote llevaba en el día del perdón, llevaba la sangre del cordero, ponía sobre el propiciatorio y se hacía propio. O sea, el pecado del sacerdote, el pecado del pueblo, llegó a ser propio de ese cordero, lo tomó en él. Por eso se llama el propiciatorio. Es una palabra bastante extraña y solamente se entiende en un contexto del Antiguo Testamento. Entonces, cuando leemos que Jesús es propiciación por nuestros pecados, es todo lo que leemos en los versículos anteriores. Murió en la cruz en nuestro lugar. Él fue el Cordero que quitó los pecados del mundo. Amados, dice 11, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nunca lo ha visto nadie. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Ahora yo entiendo que el amar como Dios amó, por más que tomemos conciencia de que murió por causa de nosotros, amar así es solamente fruto del Espíritu. Solamente nosotros podemos pedir que el Espíritu Santo nos ayude a tomar presente el ejemplo de Jesús y amar al hermano como Dios nos ama. Y 14. Nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Esto es lo que nosotros anunciamos a través del Espíritu Santo. Versículo 15. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. O sea, todo esto en el contexto de lo que leímos antes de nacer de él. Entiendo que confesar es también algo continuo después del bautismo. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios permanece en él. En esto se perfecciona el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. Ahora, la idea de perfeccionar el amor es la idea de llevar a su plenitud, madurar el amor que ha crecido. Es ese amor que, como leímos al principio en el Salmo, que en vez de un alma angustiada que reconoce su pecado frente a Dios, es un alma que ya ha confesado y está descansando en brazos de su mamá, así como nosotros descansamos en los brazos de Jesús. Ese es el amor que se perfeccionó, que puede amar al otro aunque no ame, así como Jesús amó. Vuelve a leer en el 17. En esto se perfecciona o se madura el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. Yo creo que todos estamos en el camino de la perfección, si somos cristianos. Estamos aprendiendo a amar como Jesús amaba. Y a medida que estamos más confiados en su perdón, mostramos este amor perfecto. El 18, en el amor no hay temor, sino que perfecto amor echa fuera el temor, porque temor involucra castigo. Y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Si 3 veces se habla de el amor perfecto, maduro, es ese niño que está descansando confiado en brazos de su papá o de su mamá en el Salmo 131. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Siempre
tenemos que ver al ejemplo de amor de Jesús por cada uno de nosotros. Pablo lo dijo en Gálatas 2:20, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, pero Cristo vive en mí. Y la vida que llevo en la carne, la llevo por mi fe en el Hijo de Dios que me amó y dio su vida por mí. Muy importante, Gálatas 2:20-21, para tomar conciencia del amor de Dios es para vos, personalmente. Es para vos, Él se ofreció como propiciación. Para vos, Él estaba en la cruz para salvarte. Y teniendo eso, podemos llegar a ser perfectos en amor y vivir confiados frente al juicio. Paul 19. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. En este mandamiento tenemos que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Hermanos, es muy importante vernos. Yo a veces me río de hermanos que dicen, amo a Dios, pero no me llevo bien con los hermanos, así que no voy. Es importante vernos, bancarnos, como dice en Efesios capítulo 4, tolerarnos unos a otros, aprender a crecer en amor, así como Jesús toleraba a sus discípulos a pesar de sus defectos, y aprender que amar muchas veces es tolerar. Entonces, mientras vamos madurando, aprendiendo a ser fuertes en el amor y confiar en Dios, vamos también venciendo el miedo a Dios, porque confiamos en que Dios es el que da a su Hijo para morir por nosotros, y a medida que vamos haciéndonos dignos receptores de ese perdón, aprendemos a confiar y amar. Dios los bendiga mucho.